cordial bienvenida a esta sesión en la que presentaremos las respuestas a las preguntas claves que cada semana la Unión Peruana del Sur coloca en su página web. La lección de esta semana lleva por título El Espíritu Santo y la Iglesia. Ha sido una lección extraordinaria y a continuación vamos a plantear 10 preguntas y vamos a dar las respuestas a esas preguntas. Veamos lo que dice la pregunta número 1 de esta semana. Pregunta 1 dice lo siguiente: la Iglesia existe y crece gracias a las diversas actividades evangelizadoras y misioneras que realiza para cumplir la gran comisión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Falso o verdadero? La Iglesia existe gracias a las diversas actividades evangelizadoras y misioneras que realiza, y gracias a eso es que existe la Iglesia. Vamos a ver lo que dice la lección en el día sábado. Miren lo que dice: a menudo nos vemos tentados a pensar que la Iglesia existe y crece gracias a nuestras diversas actividades evangelizadoras y misioneras. Sí, Dios desea lograr sus planes gloriosos para la Iglesia y hacerlo con nuestra ayuda, pero la verdadera razón de ser de la Iglesia no yace en lo que hacemos. Tampoco es el resultado de nuestra organización eficiente y administración eficaz, por más importantes que sean. Es decir, la Iglesia no existe por lo que hace, sino por lo que es. Y lo que es una comunidad de fieles que está vinculado con el Señor Jesucristo. Fieles redimidos por el Señor Jesucristo. La misión es lo que hacemos, pero lo que somos es seres humanos redimidos por la gracia maravillosa de Jesús. Y allí viene luego el cumplimiento de la misión que Jesús nos ha enseñado. Vamos ahora entonces a ver la respuesta. Sería falso. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 2? Dice lo siguiente: nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación, todo es recibido gracias a nuestra unión con Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será falso o será verdadero la respuesta a esta pregunta? Vamos a ver lo que tenemos aquí, y dice exactamente lo siguiente: nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación al igual que nuestra santificación, nuestra vida gloriosa sobre el pecado y nuestra glorificación, todo es recibido gracias a nuestra unión con Cristo. Por ello, Él debe ser el fundamento de nuestra experiencia cristiana entera. Todo lo recibimos por gracia, todo lo recibimos por nuestra unión con Jesucristo. La Iglesia es Iglesia porque Cristo está en medio de ellas. La Iglesia será victoriosa porque Cristo y su Espíritu actúan a través de ellas. Él es la razón de ser de la Iglesia cristiana y de nosotros los cristianos. Vamos entonces a la respuesta. La respuesta es verdadero. Respuesta: verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 3. Dice la pregunta 3: debemos comprometernos totalmente en buscar la unidad de la comunidad de creyentes a cualquier costo. Debemos buscar la unidad. Y esa debe ser nuestra prioridad dentro de la Iglesia. ¿Será que eso es lo prioritario que nosotros debemos buscar? Vamos a ver aquí en la lección, en la parte del día domingo, donde dice lo siguiente: de toda manera posible, sin comprometer lo que no puede ser comprometido, debemos buscar la unidad en la comunidad de creyentes. Fíjense ustedes que la lección dice aquí que debemos de toda manera posible, pero coloca allí una limitación. Hay una limitación, es decir, debemos hacer de todo excepto, y dice allí, sin comprometer lo que no puede ser comprometido. Es decir, debemos buscar la unidad, pero cuando en relación con la unidad hay algo que no puede ser comprometido, por ejemplo, la doctrina, por ejemplo, la fe, ¿no?, la creencia básica. Si nosotros, por buscar la unidad, comprometemos nuestras creencias básicas, nuestro fundamento, entonces ese es nuestro límite. Hasta allí nosotros debemos buscar la unidad. Pero sí, es importante buscar la unidad. Vamos a ver entonces la respuesta. Debemos comprometernos totalmente en buscar la unidad de la comunidad de creyentes a cualquier costo. Falso. No es a cualquier costo. Es hasta donde fuese posible, hasta donde no esté comprometido el principio, no esté comprometido la enseñanza básica del Evangelio. Entonces la respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta 4?
Como seguidores de Cristo no podemos vivir por nuestra cuenta, pues todos necesitamos el apoyo, el ánimo y la ayuda de los demás. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que puede haber un cristiano hongo, un cristiano que vive aislado en el desierto, totalmente lejano de la iglesia? La iglesia cristiana podría subsistir como individuos, cada uno lejano del otro. Vamos a ver qué es lo que dice la lección el día lunes. Como seguidores de Cristo no podemos vivir por cuenta nuestra. Todos necesitamos el apoyo, el ánimo y la ayuda de los demás. Y ciertamente no podemos cumplir solos la misión divina. El cristianismo no es una religión del aislamiento, no es una religión de la anacoreta que busca la montaña y el desierto para poder vivir la santidad. Es vivir en medio de la comunidad y es vivir en una comunidad y causar una diferencia notable en el mundo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué es lo que dice la pregunta 5? El bautismo marca el verdadero arrepentimiento y la crucifixión de la vida antigua y señala a la conversión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? El bautismo marca el verdadero arrepentimiento. El bautismo marca el momento de la crucifixión de nuestra vida antigua. Morimos para nuestra vida antigua y señala también a un cambio completo de vida. Vamos a ver qué dice la lección. En el día lunes hay un párrafo que dice, en otras palabras, el bautismo marca el verdadero arrepentimiento y la crucifixión de la vida antigua y señala al nuevo nacimiento o conversión. Respuesta entonces es verdadero. Verdadero. El bautismo marca el verdadero arrepentimiento, es la crucifixión de la vida antigua y señala a la conversión. Vamos con la pregunta número 6. La pregunta 6 dice lo siguiente: toda reforma y reavivamiento espiritual, no importa si nos afecta individual o como iglesia en forma corporativa, debe basarse en la unidad y el amor. Esa es la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿La reforma y el reavivamiento están fundamentados en la unidad y en el amor? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. La lección dice lo siguiente: toda reforma y reavivamiento espiritual, no importa si nos afecta individualmente o como iglesia en forma corporativa, debe basarse en las Escrituras. ¿Cuál es el fundamento de la unidad? ¿Cuál es el fundamento de la reforma? ¿Cuál es el fundamento del reavivamiento? Son las Escrituras, es la palabra de Dios. De manera que cuando vamos a la pregunta número 6 tenemos que responder que es falso, porque la pregunta 6 decía que esta reforma y reavivamiento debe basarse en la unidad y en el amor. No, incluso la unidad, incluso el amor están fundamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de la unidad de la iglesia. Es la base de la unidad en doctrina, de la unidad en práctica, de la unidad en la misión. La palabra de Dios es la base de todo en la iglesia. Vamos entonces con la pregunta número 7. Si fuéramos a debilitar nuestra creencia implícita en la Biblia, como la palabra de Dios, la unidad de la iglesia sería destruida. ¿Qué les parece a ustedes? Si dejamos de confiar en la Biblia como palabra de Dios, ¿podríamos continuar siendo un cuerpo unido? Si la mitad de la iglesia desconfía de la Biblia y la otra mitad confía en la Biblia, ¿favorecería eso la unidad de la iglesia? Si una parte está totalmente de acuerdo en una doctrina y otra no, evidentemente creo que hay una respuesta clara por allí. Pero veamos lo que dice la lección. Dice lo siguiente: si fuéramos a minimizar o debilitar nuestra creencia implícita en la Biblia como la palabra de verdad de Dios para nosotros, la unidad de la iglesia sería destruida. ¿No? Vean ustedes cuán importante entonces es que la iglesia pueda estar unida en relación con la palabra de Dios. Ahí están los principios que nos unen a nivel del mundo, trascendiendo cultura, raza. Es la palabra de Dios la fuente de nuestra unidad. Vamos entonces con la pregunta número 8. Si no hay unidad en la misión, tampoco habrá unidad en fe y doctrina. ¿Qué les parece a ustedes? Si no estamos unidos en la misión, como consecuencia tampoco estaremos unidos en fe y en doctrina. Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. El día miércoles la lección afirma lo siguiente: solamente en fidelidad gozosa a la palabra de Dios podremos ver la unidad en nuestra iglesia. Y si no hay unidad en fe y doctrina,
no habrá unidad en misión. Ah, qué interesante. La lección dice exactamente lo contrario. La lección remarca en primero hay que tener una unidad en fe, una unidad en doctrina y como consecuencia habrá unidad en misión. Entonces la pregunta decía exactamente lo contrario. La pregunta decía, si no hay unidad en misión, tampoco habrá unidad en fe y doctrina, por lo tanto es falso. Lo primero es buscar la unidad en la fe, la unidad de la doctrina, de la comprensión teológica, de las creencias básicas de nuestra vida. ¿Somos unidos en eso? De manera natural seremos unidos también en el cumplimiento de la misión. Vamos con la pregunta 9. Pregunta 9 dice lo siguiente. El mismo Dios que estuvo activo en la iglesia durante los tiempos del Nuevo Testamento, estará activo al fin del tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver aquí lo que dice la lección el día jueves. El mismo Dios que estuvo activo en los tiempos del Nuevo Testamento, estará activo al fin del tiempo, cuando la obra deba ser finalizada antes que Jesucristo regrese por segunda vez. La respuesta aquí entonces es verdadero. Es el mismo Dios que actuó en el Pentecostés, el mismo Dios que actuó enviando su Espíritu para dirigir la avanzada misionera del apóstol Pablo, el mismo Dios que guió a Juan, el mismo Dios que guió a Pedro, el mismo Dios que guió a la iglesia en el Nuevo Testamento, está activo hoy. Hoy también está dirigiendo su iglesia y lo aceptamos y lo creemos por la fe. Y debemos trabajar unidos con la certeza que Dios dirige a su iglesia. Vamos con la pregunta número 10. La gracia transformadora de Dios en los corazones humanos conducirá a la unidad. Una unidad que todavía no ha sido lograda. ¿Qué les parece a ustedes esa pregunta? La gracia transformadora de Dios en los corazones humanos conducirá a la unidad. Una unidad que todavía no ha sido lograda. Vamos a ver qué es lo que dice la lección del día viernes. Dice lo siguiente. Y hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para todo el alma. Su gracia transformadora en corazones humanos conducirá a la unidad. La gracia de Dios conduce a la unidad. Una unidad que todavía no ha sido logrado. Sí, la unidad perfecta todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará la unidad. Permitamos la obra del Espíritu. A veces esas pequeñas disensiones, a veces esas pequeñas divergencias nos muestran que todavía tenemos un camino por continuar andando para alcanzar la unidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es verdadero. La gracia transformadora de Dios en los corazones humanos conducirá. Es una tarea permanente el transitar por el camino de la unidad, pero todavía no ha sido plenamente lograda. Pero el Señor hará posible eso para honra y gloria de su nombre. Queridos hermanos, de esta manera estamos culminando las respuestas a las preguntas claves de la lección. Espero que todos hayan sacado una nota aprobatoria. Que Dios les bendiga.